El presidente Andrés Manuel le saca sus trapitos al aire a Ernesto Zedillo, pues el expresidente trató de manera cobarde de tirar la reforma al Poder Judicial ayudado de Norma Piña. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, la reforma al Poder Judicial está oficialmente aprobada y con ello la oposición ha desplegado su vago intento de tirar esta reforma a como dé lugar y también de manchar el prestigio del presidente Andrés Manuel a escasas 2 semanas de su salida de la presidencia de nuestro país. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el expresidente Zedillo se le va encima al presidente Andrés Manuel de manera cobarde y trata de derrumbar la reforma al Poder Judicial. Pues vamos a ver la información porque de nueva cuenta la oposición utiliza todas sus cartas disponibles para tratar de desprestigiar a la Cuarta Transformación. Y es que fue un domingo verdaderamente histórico. Andrés Manuel López Obrador no solo ofreció su último grito de la independencia como presidente, sino también oficializó la reforma al Poder Judicial con la firma del decreto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad se llevó a cabo el Foro Internacional de Abogados en el que estuvo presente el expresidente Ernesto Zedillo y casualmente Norma Piña, quien aprovechó el foro para lanzar su veneno en contra de la 4T. Entre otras cosas, el expresidente Zedillo declaró que la reforma judicial busca supuestamente la destrucción de la independencia para ponerlo al servicio de la fuerza política en el poder. Zedillo describió la reforma como una atrocidad y que según él enterrará la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho la transformará en una tiranía. Vamos a escucharlo brevemente lanzando su veneno contra la 4T casualmente el mismo día de la publicación de esta reforma en el Diario Oficial de la Federación. Y más adelante veremos cómo es que el presidente Andrés Manuel y la doctora Claudia Sheinbaum le zampan un puñetazo en el hocico a este neoliberal y le tiran todos los dientes después de soltar tremendas estupideces en este foro neoliberal con Norma Piña. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Si se estudia la reforma, claramente es un mecanismo para decirle a la gente, ustedes van a elegir los jueces, entonces eso es democrático. No, eso no es democrático. La Constitución y el funcionamiento de cualquier democracia dice que el Ejecutivo y el Legislativo deben cumplir sus funciones. Y una de esas funciones es asegurarse que se proveen los medios y las reglas para que exista un poder judicial independiente. No se le intimida, no se le insulta, no se le amenaza. Y como efectivamente el Poder Judicial ha actuado en algunos casos importantes con independencia, ahora se trata no solamente de hacer una venganza, que es realmente terrible, es atroz, sino además decir de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Sí. Y eso, simplemente cuando usted tiene un partido oficial, que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial, se llama, en términos simples, tiranía. Y si usted tiene tiranía, entonces no tiene democracia. Por eso afirmo con absoluta convicción que lo que ha sucedido la trágica semana pasada es que se han sentado bases para que México se convierta en una tiranía. Transformar nuestra democracia en otra tiranía. Ahora ya sabemos por qué se postulan como la Cuarta Transformación. En realidad no hablan de la independencia, la reforma y la revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la nación. Esto es justo lo que busca la Cuarta Transformación, transformar nuestra democracia en tiranía.
Y pues sí, ciudadanos, así escuchamos a este inepto de Ernesto Zedillo tirando veneno en contra de la reforma judicial y del presidente Andrés Manuel. Podemos decir que de manera cobarde y muy coincidente sale a decir estas estupideces a escasas 2 semanas de que el presidente Andrés Manuel salga de la presidencia. No dijo ni pío en todo el sexenio y se quedó calladito como momia porque sabía que en el momento en el que hablara se le iba a ir encima el verdadero tigre de México. Pero a escasos días para que el presidente Andrés Manuel salga de la presidencia, lanza la piedra y esconde la mano. Aparte de todo, nos quiere venir a dar lecciones de democracia y de buenas prácticas de gobierno. Porque recordamos perfectamente que al entonces presidente Zedillo no le tembló la mano para cerrar el 1 de enero del 95 y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sí, mediante la figura de jubilación inmediata, separó de su cargo a sus 26 ministros. Sucedió en 26 días. El primer mandatario firmó una iniciativa y promulgó la reforma a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales, cuya mayoría casualmente la tenía el partido del PRI. Y ahí los neoliberales no dijeron absolutamente nada de la sobrerepresentación, ni mucho menos dijeron nada acerca de la destrucción del poder judicial de la federación. Se quedaron verdaderamente callados como momias. Zedillo en su momento no quería ningún juez ni magistrado que estuviese ligado al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Zedillo envió una propuesta con 18 nombres al Senado y que fueran elegidos todos los ministros que él quisiera. Por su parte, no olvidamos su más grande error, que fue aprobar el infame FOBAPROA, que al día de hoy nos sangra a todos los mexicanos con miles de millones de dólares en deudas que terminarán de pagar nuestros nietos hasta casi al final del siglo. Pues como vemos en la pantalla, este es el legado que nos dejó Ernesto Zedillo. Entre otras cosas, las ya mencionadas, privatizó la industria ferrocarrilera en México, realizó sin fin de matanzas y de represiones al pueblo mexicano utilizando al ejército de nuestro país. Devaluó la moneda como ningún otro presidente en la historia de México, eliminó las pensiones para la mayoría de los mexicanos, entre otras medidas unilaterales y arbitrarias que lo único que hicieron fue agravar la situación de pobreza y de miseria en nuestro país. Ese es el imbécil que nos quiere venir a hablar de democracia y de buenas prácticas gubernamentales. Ese es el inepto que nos quiere venir a envenenar la imagen del presidente Andrés Manuel cuando recordamos que este es el presidente más popular que ha tenido México en los 50 años. Pues como vemos en la pantalla, el presidente Andrés Manuel se va con una popularidad jamás antes vista, no solo en México, sino en todo el mundo. Vamos a escuchar rápidamente al presidente de la nación tirándole los dientes a este miserable Ernesto Zedillo, al igual que la doctora Claudia Sheinbaum, la cual ya se posicionó en contra de este miserable e inclusive tomará cartas en contra de él en cuanto se tome protesta como la próxima presidenta de México. Zedillo es un representante del viejo régimen, es un representante del régimen de corrupción y privilegio. Y como tal, opina. Para eso somos un país democrático. No coincido. Fíjense el argumento. Dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la república. Y se van a elegir los jueces por voto popular. O sea, ¿cómo? Ahora resulta que la democracia, que es la elección en el poder judicial, representa autoritarismo. ¿No les parece una contradicción? Pues es una contradicción. Lo que planteamos es que el poder judicial hoy tiene mucha corrupción, nepotismo y no representa los intereses de las y los mexicanos, más que de un sector en algunos casos. Yo en algún momento planteé que ahora el poder judicial, así como el poder ejecutivo separó el poder económico del poder político, ahora eso va a ocurrir en el judicial. Cada quien tiene una función. La impartición de justicia es el objetivo fundamental del poder judicial. La legislación es del poder legislativo y el poder ejecutivo ejecuta planes, políticas de gobierno, proyectos, estrategias. Pero ahora los tres van a ser electos por el pueblo. Entonces, ¿cómo que eso significa autoritarismo? Que ahora resulta que Morena va a poner a los jueces. No, los va a poner el pueblo de México. Y va a haber un comité de cada poder que va a seleccionar a quienes van a participar
en esa elección. Y al mismo tiempo, pues, cada quien con su autoridad moral, porque, a ver, Fobaproa, pues es el mejor ejemplo del vínculo entre el poder económico y el poder político, porque no solamente fue un rescate bancario, estuvo lleno de corrupción, una deuda que todavía seguimos pagando. Privatización de los ferrocarriles. ¿Qué nos dejó la privatización de los ferrocarriles a México? Nada, al revés, se perdió muchísimo. Él quería privatizar en el 99 todo el sector eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad. Si no lo logró fue porque hubo una movilización social muy grande, pero él quería privatizar la CFE, entre otros. Entonces, lo que pasa es, desde mi punto de vista, pues es que no tienen voceros los adversarios, ¿no? Entonces, pues ahora traen a Zedillo. Y se le respeta, porque pues, es un expresidente, se le respeta. Pero no coincidimos en su punto de vista. Lo otro, pues que son, por lo general, quienes simpatizan con nosotros son rebeldes y pues son críticos. Aunque no sean creyentes, son muy críticos. Y por más afecto, por más simpatías, siempre hay cuestionamientos. Yo a todos los mexicanos los respeto, les agradezco mucho, a mis adversarios les agradezco bastante, porque sin el comportamiento respetuoso, responsable de quienes no nos ven con buenos ojos, no hubiésemos avanzado como se ha logrado, y no hubiésemos avanzado, que ese es el hecho más importante, el meollo del asunto, avanzar de manera pacífica en la transformación, porque nuestros adversarios se enojan, calumnian, me insultan, pero no pasan de ahí. Traen a Zedillo, ¿no? Va a decir que ya es una dictadura México. Y es de risa. Sí, es de risa. Hacen el ridículo, pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo. Si le hicieran caso, a lo mejor no podría causar algún problema, una disminución en la recaudación, y eso nos afectaría. Pero no. Y pues sí, ciudadanos, así escuchamos al presidente Andrés Manuel y a la doctora Claudia Sheinbaum tirándole los dientes a este neoliberal y recordándole que si hubo un corrupto, inepto y ratero fue el mismo Ernesto Zedillo. Pues es ridículo que venga a señalar al presidente Andrés Manuel después de tantas cosas buenas que ha hecho en este gobierno, y que por el otro lado ellos vienen con mantos de pureza a querernos lavar el cerebro después de que ellos fueron todo eso de lo que se están quejando ahora y peor. Sin mencionar que al igual que Ernesto Zedillo, estos expresidentes ni siquiera viven en México y están refugiados en el extranjero con miedo a que se les haga algo por medio de la Fiscalía General por todos sus delitos. Iremos viendo a lo largo de estos días cómo es que estos neoliberales se van atenuando sus voces, porque ellos piensan que por el hecho de que se va el presidente Andrés Manuel ya se les acabó el sufrimiento y la vergüenza por todo lo que hicieron a los mexicanos. Pero no, la doctora Claudia Sheinbaum va a endurecer sus críticas y también las consecuencias contra estos rateros, y nunca van a poder pisar nuestro país de manera digna, ni mucho menos salir tranquilamente a un restaurante o simplemente caminar por el parque sin que los mexicanos les recordemos la basura que fueron durante años y durante sexenios. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen los dichos de este neoliberal Ernesto Zedillo? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!